Buenos días. Después de nuestra Asamblea General Anual, continuamos con el desarrollo previsto en el orden del día, dando paso a la celebración de la 29ª Jornada Técnica de Asalma. En esta ocasión, el formato contempla dos intervenciones diferenciadas. En primer lugar, vamos a conocer las novedades recogidas en la nueva Ley de Sociedades Laborales y Empresas Participadas. La reforma de la Ley de Sociedades Laborales es una vieja demanda del sector que lleva planteada desde hace cerca de 10 años, que se truncó por el adelanto electoral en 2011 del último gobierno socialista y que, según nos ha adelantado Ruperto, se espera que se apruebe mañana en el Congreso. Como se ha comentado anteriormente, la ley recoge en un primer bloque la mayor parte de las demandas del sector relativas a los aspectos mercantiles, pero desafortunadamente no recoge ninguna de las demandas en materia fiscal, a pesar de las reiteradas peticiones del sector y de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición en este sentido. Como novedad, la ley incorpora articulado relativo a la empresa participada. Aspecto este importante y positivo para el sector, pues entendemos que la empresa participada es un modelo de futuro y su aparición legislativa junto a la Ley de Sociedades Laborales debe convertirnos en modelo de referencia de este tipo de empresa. Para conocer el alcance de esta nueva ley, contamos con José Luis Viñas, abogado de Asalma y responsable en Asalma junto a Susana Ayala del asesoramiento jurídico a las sociedades laborales, tanto en el momento de su constitución como en su día a día. José Luis nos comentará los aspectos relacionados con los cambios específicos de la sociedad laboral. Y también contamos con José Cho Hernández, gerente de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi. Y, entre otras responsabilidades, ostenta la presidencia de Euskalit, organización de referencia en la implantación de sistemas de gestión avanzada en el País Vasco. Y es además el principal impulsor desde Confesal de la incorporación y desarrollo del concepto de empresa participada. José Chu es ya un clásico en nuestras jornadas y, como siempre, esperamos con mucha expectación su intervención. La segunda parte de la jornada técnica estará protagonizada por Emilio Ontiveros, analista económico y un referente imprescindible para desentrañar el futuro de esta compleja economía globalizada en la que vivimos. Damos paso al análisis de la Ley de Sociedades Laborales y Empresa Participada. José Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, quisiera comenzar esta jornada técnica dedicada al estudio y al análisis de los aspectos más significativos del proyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, no antes sin dejar de recordar el avance tan importante que supuso la actual Ley de Sociedades Laborales, que fue la segunda Ley de Sociedades Laborales aprobadas en España, porque gracias a la misma se ha podido generar un gran número de empresas y empleos, como se puede constatar a la vista de los datos constatables. Después de haberse cumplido casi 2 décadas de la aprobación de esta ley y con la finalidad de dar un nuevo empuje a este tipo de empresas para adaptar su marco jurídico a la nueva situación económica, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Sociedades Laborales que esperamos que, si todo va según nos han comentado, mañana se convierta en una ley con los objetivos fundamentales siguientes. En primer lugar, clarificar el marco jurídico de las sociedades laborales, actualizarlo como consecuencia de las últimas reformas operadas en el derecho de sociedades, mejorar el régimen jurídico de las mismas para fomentar lo que es la participación de los trabajadores en las empresas, facilitando su acceso a la condición de socio, aumentar la utilidad de este modelo empresarial y fomentar un mayor atractivo por los emprendedores incorporar medidas eficaces para asegurar el control efectivo del capital por parte de los trabajadores. Bien, para ello, en primer lugar, este proyecto de ley, que mañana se convertirá seguramente en una ley, consta de 20 artículos, está estructurado en 3 capítulos, el primero dedicado al régimen societario, el segundo al régimen tributario y el último que se dedica a lo que es la sociedad participada por trabajadores. Además, consta de 5 disposiciones adicionales, 2 transitorias, 6 finales y una derogatoria. Siguiendo esta estructura que acabo de describir a continuación, vamos a hacer una primera aproximación del contenido de este proyecto de ley en relación con la regulación actual. Para ello, en primer lugar, el capítulo 1 establece el régimen societario y define en un único artículo el concepto de sociedad laboral y los rasgos esenciales que la caracterizan.
exigiendo entre ellos que ningún socio pueda tener más de una tercera parte del capital social, con determinadas excepciones que la ley prevé expresamente. Pero además, como novedad y exigiendo además una novedad importante que incorpora este artículo primero es la posibilidad de constituir sociedades laborales inicialmente integradas por 2 socios trabajadores durante los primeros 36 meses de actividad económica. Se trata, sin duda, de una medida de flexibilización que hará factible la constitución de un número mayor de sociedades laborales y que resolverá muchos de los planteamientos de inicio, sobre todo en aquellos supuestos en los que 2 socios trabajadores deciden iniciar una actividad económica o emprendedora y quieren acogerse a la modalidad del pago único del desempleo. Otra novedad de gran enjundia que también incorpora este artículo 1 es que, como medida de fomento de empleo y para evitar lo que es la descalificación de numerosas sociedades laborales, se flexibiliza el marco de contratación de los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios para elevarse, con independencia del tamaño de la empresa, hasta el 49%. Actualmente este límite se fija en lo que es el 15% del número total de horas año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido que sean socios o del 25% si la empresa en este caso tiene más de 25 trabajadores. También en este artículo primero se contemplan 2 novedades también consideradas importantes en cuanto a la composición del capital social, al permitirse que las entidades de economía social puedan participar como socios de sociedades laborales con un porcentaje superior al tercio, pero inferior al 50%. Y ampliarse los plazos de adaptación a la ley en los supuestos de transgresión sobrevenida de los límites a la tenencia y distribución del capital social. En este caso, este plazo se amplía de 12 a 18 meses y también el relativo a la limitación de la contratación de trabajadores indefinidos no socios, que en este caso concreto, aunque este plazo se fije inicialmente en 12 meses, cabe la posibilidad de solicitarse y obtenerse al registro administrativo competente, o en este caso órgano competente, 2 prórrogas adicionales para poder acomodar esta situación en la ley. En cuanto a los artículos 2 y 4, señalar que sigue manteniendo la competencia administrativa del registro administrativo de sociedades laborales a efecto del otorgamiento o reconocimiento de la condición de sociedad laboral, si bien en este caso se simplifican las obligaciones administrativas de las sociedades laborales, suprimiéndose la obligación de tener que comunicar periódicamente las transmisiones de acciones y limitándola solamente a aquellos supuestos en los cuales la transmisión pueda poner en riesgo la laboralidad de la empresa. El artículo 5 sigue manteniendo también la misma dualidad de clases de acciones y participaciones hasta ahora existente, es decir, clase laboral o general en función de que su propietario sea socio trabajador o no, pero con la finalidad de facilitar lo que es la gestión y la transmisión de las mismas, se exige que todas tengan el mismo valor nominal y que además confieran los mismos derechos de voto, lo que permite en la práctica o en el futuro evitará posibles divergencias entre lo que es el control del capital, la propiedad del capital y el control efectivo de la sociedad. Una gran novedad también importante es que el artículo 6 determina un nuevo sistema más ágil en el caso de transmisión de acciones o participaciones, simplificando el complejo derecho de adquisición preferente que consta en la regulación actual, ya que, por un lado, se reducen sensiblemente los plazos para que los sujetos interesados en la transmisión puedan adquirir las acciones o participaciones ofertadas y, por otro lado, se suprimen los colectivos con derecho de suscripción preferente, de adquisición preferente. En este caso, se suprime lo que es el derecho que pudieran tener los contratados temporales por tiempo no indefinido. Junto a ello, además, en este artículo se añade también que en el supuesto de que existiesen varios sujetos interesados en la adquisición de las acciones, la distribución de estas participaciones ya no se efectuará de forma proporcional como se hace hasta el momento, sino que se hará por orden y conforme al siguiente criterio. En primer lugar, trabajadores contratados por tiempo indefinido que no socios, en relación directa a su antigüedad, socios trabajadores, en proporción inversa a su participación, socios capitalistas, a prorrata y, en última instancia, la sociedad. También se añade y se mejora técnicamente en la ley que cualquier transmisión de acciones o participaciones tiene que estar sometida a la aprobación previa de la Junta General y que este consentimiento puede ser revocado en el supuesto de que se pudiera poner en peligro lo que es la laboralidad de la empresa. El artículo 7, referente a la valoración de acciones y participaciones a los efectos de amortización y transmisión, introduce también una novedad importante al permitir que para la evaluación de las acciones, además de que se puede utilizar el precio fijado como un acuerdo entre las partes o, en su defecto, el valor razonable que dictamine un auditor de cuentas distintos del auditor de cuentas de la sociedad,
que este valor se pueda fijar conforme a los criterios o el sistema de valoración que previamente hayan establecido los socios en los estatutos sociales, y que si se ha establecido, en este caso, ese valor tendrá un carácter prevalente, es decir, prevalecerá sobre cualquier otro. Si esta posibilidad se incorpora a lo que son estatutos de sociedades preexistentes, la misma no será aplicable a aquellos socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación de estatutos. El artículo 9 desarrolla la transmisión de acciones y participaciones en los supuestos de la extinción de la relación laboral del socio trabajador. Describe en los supuestos en los cuales, por determinadas circunstancias, la relación laboral se extingue, por ejemplo, en los casos de jubilación, excedencia, incapacidad permanente del socio trabajador, y se completa con un supuesto más, que es el de los trabajadores subrogados, o sea, los socios trabajadores que dejan de ser por el trabajador de la sociedad por subrogación legal o convencional. Además, aquí el procedimiento de transmisión se matiza más, en el sentido de que se fija que desde el momento de la extinción de la relación laboral y en un mes desde su firmeza, el socio o la persona a la que se ha extinguido la relación laboral tiene que ofrecer sus participaciones. El artículo 11 regula lo que es el derecho de suscripción preferente, los casos de aumento de capital de las sociedades, ya sea con emisión de nuevas acciones o creación de nuevas participaciones sociales, y se mantiene, como hasta entonces, la obligatoriedad de mantener la proporción entre las dos clases de acciones, salvo que el aumento del capital, en este caso, tenga por objeto el restablecimiento de los límites a la tenencia y distribución de capital, porque la sociedad lo haya podido perder provisionalmente. El artículo 12 contempla de forma novedosa lo que es la posibilidad de que la sociedad laboral pueda adquirir sus propias acciones o participaciones, en este caso con cargo a beneficios, a reserva de libre disposición, a fondo especial, dirigida a facilitar lo que es su transmisión en el plazo de 3 años en favor de los trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios. Además, también la ley incorpora en este caso como una novedad importante que la propia sociedad pudiese ofrecer o facilitar o proporcionar asistencia financiera, es decir, conceder préstamos, créditos a los trabajadores para que estos pudieran adquirir la propiedad del capital. El artículo 13 se dedica a lo que es al estudio del órgano de gobierno o administración de las sociedades laborales y participadas, incluyendo como novedad que en este caso sus administradores deben actuar bajo los principios del buen gobierno, es decir, con lealtad, transparencia, responsabilidad. En la misma línea, además, la ley aclara que deben promover la generación de empleo estable y de calidad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, medidas de conciliación de la vida laboral, familiar, la integración como socios de los trabajadores. El artículo 14, referente a la reserva legal, en este caso amplía los fines a los que puede destinarse esta reserva, puesto que anteriormente únicamente se podía utilizar para compensar pérdidas y siempre y cuando no hubiera otras reservas disponibles a ese fin. Ahora, además, se puede utilizar para lo que es la autocartera, es decir, para que la sociedad adquiera sus propias participaciones y las pueda enajenar en favor de los trabajadores, y esto, todo ello, en línea con uno de los objetivos fundamentales de la ley, que es articular mecanismos para procurar el acceso de los trabajadores a la condición de socio. Además, con respecto a lo que es la obligación de dotar esta reserva legal, anteriormente no se establecía límite alguno y ahora mismo se establece el límite, de manera que en cuanto que alcance un saldo que pueda alcanzar el doble del capital social escriturado, la sociedad ya no tendrá la obligación de dotar esta reserva legal. El artículo 15 pues regula la pérdida de la calificación de la sociedad laboral, y en estos enumera los supuestos. Básicamente es cuando se supere el número de horas año trabajada por los trabajadores contratados por tiempo indefinido no sean socios, es decir, el 49%, porque algún socio sea propietario de más de una tercera parte del capital social, es decir, del 50% en el caso de entidades públicas o de participación mayoritariamente pública, o entidades de la economía social o entidades no lucrativas. El artículo 17 regula por primera vez, el artículo 16 regula por primera vez lo que son los supuestos de separación y exclusión de socios. Son supuestos que se regulan por primera vez, anteriormente no estaban regulados, y establece expresamente como causa de separación del socio lo que es la pérdida de la condición de la sociedad, la condición de laboral de la sociedad, y en los casos de exclusión, cuando aquellos supuestos en los cuales o bien el socio realice actividades que puedan ser perjudiciales para los intereses de la sociedad y haya sido condenado a sentencia firme a indemnizar, o bien el incumplimiento de lo que son las obligaciones impuestas en la ley en materia de transmisión de acciones o participaciones.
si se produjera o si tuviera lugar un supuesto de separación o exclusión del socio. En este caso, el socio o excluido o separado tiene derecho a recibir el valor de sus participaciones, ya sea el valor razonable que determine o el valor que se determine en los estatutos si los propios socios han determinado un sistema previo de valoración de las participaciones. El capítulo segundo, artículo 17, describe lo que son los beneficios tributarios, que ha quedado ya únicamente reducido a un beneficio tributario, y exige como único requisito el que la sociedad tenga la condición de laboral, eliminándose la obligación de tener que dotar al Fondo Especial de Reserva el 25% del beneficio líquido. En cuanto en el capítulo tercero, que son los artículos 18, 19 y 20, se dedica a lo que se llaman las sociedades participadas por trabajadores. Se regula por primera vez en nuestro concepto y se establecen los principios a los que se someten y se considera como sociedades participadas, pues no solo a las sociedades laborales, sino cualesquiera otras entidades que puedan reunir determinados requisitos, entre los cuales se encuentran el que los socios puedan tener participación en el capital social o derechos de voto. En cuanto a la materia de régimen de encuadramiento de la seguridad social, hay que señalar que su regulación se queda fuera al margen del articulado de la ley y se regula por medio de la disposición adicional primera, que lo que hace es regular la ley general, modificar la Ley General de la Seguridad Social, quedando prácticamente redactado en los términos actuales. Es decir, encuadramiento en el régimen general de la Seguridad Social, con inclusión de la protección por desempleo de todos los socios trabajadores, salvo aquellos que tengan el control efectivo de la sociedad, incluidos también aquellos que, por su condición de administradores, realicen funciones de dirección y gerencia, siempre y cuando la sociedad tuviese un número de socios trabajadores igual o no superior a 25. Si la sociedad laboral tiene un número de socios trabajadores que exceda este número, cabe la posibilidad de que ellos puedan estar encuadrados en el régimen semillado. Para terminar y concluir, solo señalar que en este proyecto de ley, que mañana será seguramente una ley, se determina la obligación de todas las sociedades laborales de adaptar sus estatutos a lo que se disponga en la futura ley en el plazo de 2 años desde su entrada en vigor. Bueno, estos son los aspectos más relevantes y espero que nos haya servido para tener una visión más o menos amplia de lo que es el alcance y las principales implicaciones de la reforma de la actual Ley de Sociedades Laborales, que supongo que nos dará un impulso importante sobre todo para la creación y la consolidación de las redes existentes. Muchas gracias a todos. Gracias, José Luis. José Chu, tu turno. Buenos días. Voy a ser breve. Soy consciente de que habéis venido a oír a Emilio Ontiveros y ya le he visto que ha llegado, pero en todo caso, en 10 minutos voy a intentar transmitir por qué Confesal está orgulloso de lo que va a suceder mañana, que es la aprobación de la nueva Ley de Sociedades Laborales, y por qué está orgulloso de que se haya incorporado la regulación de las empresas participadas en esa ley. Yo creo que es un momento histórico en la historia de las sociedades laborales. Hemos vivido otros. Nacimos ya hace 36 años, en el año 79, hicimos las primeras agrupaciones de sociedades laborales en el año 82, conseguimos que se regulase el decreto 1044 de capitalización de desempleo el año 85, que fue el gran artífice del desarrollo de las sociedades laborales de reconversión. Conseguimos la primera ley el año 86, solo 4 años después de las primeras sociedades laborales. Superamos las primeras crisis económicas de los años 90, 93. Hemos llegado a la segunda gran crisis, 2007, 2008, 2009, 2010, todavía hoy, y hemos conseguido mantener y estamos recuperando el gran núcleo de las sociedades laborales en España. El primer semestre de 2015 hemos tenido mayor crecimiento en empleo y mayor crecimiento en empresas que la media española, datos del Ministerio. Nos situamos hoy, 2015, con una nueva ley que va a ser otro hito histórico en las sociedades laborales en España. Pero, ¿por qué se regula
el ámbito de la participación. Fijaros el detalle, es un capítulo de 3, lo cual quiere decir que es una proporción muy alta, y son 3 artículos de 20. La ley, con respecto a las empresas participadas, dice lo que tiene que decir, no dice más. Cuando hace muchos años hemos empezado a discutir qué se entiende por empresa participada, había personas que querían regular límites en la participación. Eso vendrá después, y vendrá después sobre todo si queremos primar algunos elementos que tienen que ver con la participación. ¿Pero qué es eso de la participación? Porque todo el mundo quiere participar, se participa de los éxitos del equipo, se participa de la lotería de Navidad, se participa de los entornos familiares, de las cuadrillas, de los amigos, pero ¿qué es eso de participar en la empresa? Y participar en la empresa es la fórmula que está haciendo que las empresas del siglo XXI puedan tener éxito y puedan ser sostenibles en el largo plazo. Es cultural, es transformador. En España la participación fuera de los modelos cooperativos y sociedades laborales es muy pequeña y no es visible. No se sabe qué empresas son participadas, pero hay países con una gran tradición. El país del mundo con más empresas participadas por los trabajadores es Estados Unidos. Más de 30 millones de personas participando en sus empresas. En Europa, la referencia de la empresa participada es la sociedad laboral. Estamos hablando de empresas de capital. No estamos hablando de empresas de personas, como son las cooperativas. Cuando hablamos de empresas de capital, como la sociedad laboral, la referencia en Europa de participación es la sociedad laboral. La sociedad laboral, que es una figura española, solo española, que nació ya hace muchos años y que está siendo ejemplo a nivel internacional. ¿Es fácil esto de la participación? No es fácil, porque si fuera fácil, se hubiera hecho. Hay resistencias, y hay resistencias desde quien tiene la propiedad y puede promoverlo, como desde las personas que trabajan en la empresa. Hay resistencias desde la propiedad que a veces malinterpretan lo que es la empresa. Yo he oído decir a empresarios, esta empresa es mía, cuando solo son dueños de las acciones. La empresa son personas, es tecnología, es medios, es mercado, es proveedores, es entorno, es sociedad. Y he oído a trabajadores y trabajadoras decir que esta empresa es del otro, que yo con esto no tengo nada que ver, a mí que me paguen. La empresa es tuya en la medida en que haces posible que esa empresa crezca, se desarrolle en el tiempo y pueda ser competitiva y sostenible. Pero hay más dificultades. Yo no percibo, por lo menos nítidamente, un apoyo sindical al proyecto de participación. Pero es importante lo que ha hecho Confesal. Se ha reunido con comisiones y con UGT para trabajar desde un punto de vista ideológico el desarrollo de la participación. Vamos a tener la primera regulación que existe en Europa mañana dentro de la Ley de Sociedades Laborales y vamos a trabajar con el ámbito sindical y con la CEPIME para intentar desarrollar. Y eso creo que es el gran elemento que puede impulsar cambios culturales importantes. Porque la participación hace empresas distintas, hace empresas competitivas, hace empresas que no se deslocalizan, aumenta la autovaloración de las personas, hace empresas más competitivas. Esto que acabo de decir no es gratuito, es consecuencia de estudios sociológicos y económicos que se han hecho sobre todo en Estados Unidos. Es un elemento claramente transformador. ¿Pero por qué? Porque estamos en una sociedad diferente. Cuando se habla de empresa, hay quien tiene el esquema tradicional de ordeno y mando. No, las personas de hoy son personas con más conocimiento, con más cultura, con más formación, con más información. No sé si con más criterio.
pero somos personas distintas en una empresa donde las relaciones con la propiedad son diferentes, donde el talento se retiene en la medida en que se compromete a las personas que tienen el talento, donde el capital intelectual, que es la suma del conocimiento de todas las personas, se retiene en la medida en que hay compromisos de proyectos compartidos. Y ese es el gran elemento transformador de la empresa, que hace que la participación tenga una clave distinta a lo que hasta ahora se ha podido vislumbrar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay que hacer para trabajar la participación de las personas en la empresa? Yo creo que 3 pasos muy sencillos. El primero, clarificar las voluntades. ¿La propiedad quiere promover la participación? ¿Por qué quiere? ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Qué propuesta tiene que hacer? ¿Las personas quieren participar? ¿Cómo quieren participar? ¿Quieren participar en la gestión? ¿Quieren participar en los beneficios? ¿Quieren participar en la propiedad? El gran elemento transformador para nosotros es la participación en la propiedad, en el capital. Formar parte de un proyecto colectivo. Pero la participación en el capital, sin la participación en la gestión, no tiene éxito. La participación en la gestión es determinante. Y para eso es importante que las empresas se doten de sistemas de gestión avanzada que posibiliten la participación de las personas en la empresa, a través de su participación en los equipos de proceso, en los grupos de mejora, en las minicompañías, en las actividades ordinarias. La empresa que se gestiona con las personas, desde las personas, promueve estilos de participación que avanzan claramente hacia el éxito. Y no es lo mismo un sistema de dirección que otro. No es lo mismo dirigir por valores que dirigir por instrucciones o dirigir por objetivos. Se dice que las empresas excelentes del siglo XXI son aquellas que dirigen por valores. Los valores son consecuencia de las creencias, y las creencias son estructuras de pensamiento que hemos heredado a lo largo de la vida. Pero personas de distintas creencias vamos a trabajar en la empresa con los mismos valores. Y si somos capaces de proyectar esos valores en la empresa, estaremos generando una cultura transformadora y la cohesión social. Termino. Estamos, las sociedades laborales, ante un gran reto y una gran oportunidad. La sociedad laboral se establece en España como la referencia de la empresa participada. Luego las empresas van a mirar a la sociedad laboral. Y cuando miren y pregunten, tendremos que ver qué hemos hecho, qué ejemplos tenemos, qué empresas, sociedades laborales podemos proyectar en la sociedad como ejemplarizantes. Empresas no solo en las que, por definición, se participa en el capital, sino que además son ejemplo de participación, de gestión participativa. Y esa oportunidad es dotar a las empresas de modelos de gestión participativos que nos hagan mejores. Yo creo que las sociedades laborales tenemos un proyecto claramente ilusionante de futuro si las agrupaciones que defendemos este modelo somos fieles a nuestra misión, que no es otra que la promoción, defensa y consolidación de las sociedades laborales. Muchas gracias. Gracias, José Chu. Tus palabras siempre suponen un reto y una esperanza para todos nosotros. Bueno, pues continuamos la jornada técnica con la intervención de don Emilio Ontiveros bajo el epígrafe La innovación de la pequeña empresa en una economía globalizada. Emilio Ontiveros es catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Destaca por su labor como investigador y divulgador de la economía, autor de múltiples libros y artículos en revistas científicas.
Destaca por sus trabajos sobre el sistema financiero y por su análisis certero sobre los retos de la economía globalizada y los orígenes, causas y consecuencias de la actual crisis económica. Pero esta visión de una economía globalizada no le impide también poner su foco de atención en lo micro. Lo pequeño es hermoso, dice. Y analizar los retos de la pequeña empresa en torno a la innovación y a la economía digital. Para nosotros es un lujo y un auténtico honor contar con tu presencia en este acto, sabiendo además las dificultades de agenda que tenías en el día de hoy. Las sociedades laborales somos un modelo de empresa propiedad de los trabajadores, paradigma de la democracia económica, dispuestas a competir y crear riqueza, siendo ejemplo de empresa sostenible y de redistribución equitativa de riqueza a través de un empleo de calidad. Esperamos ansiosos a conocer tu análisis de la situación económica actual y del papel que debe jugar la pequeña empresa, lo que sin duda nos ayudará a poder alcanzar nuestros objetivos. Tienes la palabra. Buenos días, buenas tardes. Déjenme que lo primero que haga sea expresar mi agradecimiento por ser invitado a esta jornada, no solo por su dimensión técnica, ¿no?, sino por la dimensión que específicamente tienen las organizaciones, las sociedades laborales en el entramado empresarial español. No es un tópico, Creo que efectivamente son organizaciones ejemplares por muchas razones. Yo creé una empresa hace 29 años, en la que hoy trabajan 90 y tantas personas, casi 100, pero hay 30 que son socios de esa empresa. Casi nos acercamos a una sociedad laboral. Creo que el tema que me han asignado, hablar del papel de la innovación en la empresa en un momento como el actual, exige, si quieren, hacer dos bloques de consideraciones. Uno, el papel que la innovación tiene en la generación de prosperidad, y dos, las dificultades que hoy ofrece la economía española para que pequeñas empresas puedan concretar sus decisiones de modernización, sus decisiones en última instancia de innovación, de mejora de sus procesos, de sus productos, ¿no? Y es relevante además hablar en un contexto como el actual porque España es un país dominado por muy pequeñas empresas, ¿no? Podemos tener ahora mismo 3.230.000 empresas, pero una amplísima mayoría son microempresas, son empresas con menos de 9 trabajadores. Esas pequeñas empresas son las responsables de una buena parte de la generación del valor añadido de la economía, algo así como el 70% del valor de la contribución neta que se hace al PIB todos los años depende de empresas que son pequeñas, pero prácticamente las 3/4 partes del empleo están en esas pequeñas empresas. Por eso, mejorar la calidad de las pequeñas empresas, y me atrevería a decir, además, posibilitar la regeneración, posibilitar la emergencia de nuevos emprendedores, debería ser cualquier objetivo en cualquier economía, en cualquier situación. Pero en una situación como la actual, donde existe el riesgo claro de reproducir el patrón de crecimiento del pasado en mucha mayor medida. Fíjense, hay dos formas, hay dos itinerarios para generar prosperidad en una economía. No son excluyentes, son complementarios. Uno es utilizar muchos factores, utilizar mucho capital, muchos recursos financieros, mucho empleo. Así es como crecimos en España hasta el 2007. La economía española en 2007 concluye el periodo más largo
más ininterrumpido de crecimiento de la historia reciente. Habíamos crecido durante esos 12 años a un ritmo del 3 y pico, 3,5%. Y lo habíamos hecho además creando bastante empleo, creando empleo de trabajadores españoles, pero también absorbiendo algo así como 5 millones de trabajadores no españoles. Pero no crecíamos bien, y no crecíamos bien porque, en primer lugar, todo ese crecimiento estaba muy financiado con recursos ajenos. No crecíamos bien porque no aparecía algo que es básico en cualquier economía, en el crecimiento de cualquier economía, que es la productividad, que es la mejor forma de hacer las cosas. Por eso ahí, no sé si es posible cerrar la puerta o no. Por eso las economías también pueden crecer a través de un segundo itinerario, que es hacer las cosas mejor, utilizar empleo, pero utilizarlo cada vez mejor. Y para que esto ocurra, es clave que en las empresas exista innovación, que en las empresas exista una forma mejor de hacer las cosas. La innovación, a lo que refiere básicamente, no es solo a innovar, a generar nuevos productos, sino también a llevar a cabo nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas. En ocasiones se cree que la innovación es propia de las muy grandes empresas, de aquellas empresas que tienen capacidad para invertir en investigación y desarrollo. Pero no es cierto. La historia está plagada de casos donde la innovación es propia de pequeñas y medianas empresas. Más de pequeñas, me atrevería a decir, que de medianas empresas. Hagan una revisión de cuáles son los campos donde la innovación de producto, incluso la innovación de proceso, pero sobre todo la innovación de producto, ha sido más evidente. Probablemente convendrían conmigo que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación. Pues bien, lo que se pone de manifiesto es que los principales innovadores no son las grandes empresas, no son las Microsoft, las Apple, las Facebook, las Google, las Hewlett Packard, las IBM. No. Las innovaciones de producto en su mayoría, desde luego las más disruptivas, las más rompedoras, son pequeñas empresas que antes o después venden esas innovaciones a las grandes empresas o son directamente absorbidas por esas grandes empresas. El otro rasgo importante de investigaciones recientes sobre la capacidad innovadora desvela un elemento que hasta ahora no le dábamos apenas importancia, y es el papel del sector público en la generación de innovaciones. Hay un libro recién traducido al español que les recomiendo, de una economista de origen italiano, Marina Mazzucato, que se llama, creo en español, El Estado emprendedor. Y lo que se pone de manifiesto es que buena parte de las innovaciones más punteras, desde luego las que llevaron a cabo Apple, por ejemplo, fueron cofinanciadas, coprotagonizadas por el sector público, por una suerte de alianza entre pequeñas empresas y ayudas a la investigación, al I+D, a la generación de productos por parte del sector público. Por tanto, dos premisas que son importantes. Una, el tamaño, claro que importa, para otros ámbitos, pero en la generación de innovaciones no necesariamente. Eso no quiere decir que las pequeñas empresas tengan que dormirse en los laureles y no tratar de aumentar la dimensión media para llevar a cabo determinado tipo de actuaciones en las que el tamaño sí puede importar. Por ejemplo, la internacionalización. Por ejemplo, la disposición de recursos humanos relativamente preparados. La otra alternativa, la otra consideración que es muy importante, es el papel que tiene la inversión pública
la inversión pública en capital tecnológico como elemento cómplice del proceso de innovación en las empresas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la economía española? Bueno, hasta el 2007 nos despistamos. Como digo, fueron 12 años de crecimiento ininterrumpido, de cierta bonanza, sobre todo de una bonanza financiera. Habíamos entrado en el 99 en la Unión Monetaria, en la moneda única, y de la noche a la mañana se nos aplicaron las mismas condiciones financieras que se aplicaban a las economías más estables, a Alemania, a Francia, Holanda. Eso nos vino de maravilla, que se redujeran los costes de financiación, facilitó la gestión financiera, sobre todo en las pequeñas empresas, las más dependientes de la financiación bancaria, de la financiación intermediada. Acumulamos deuda en niveles ciertamente importantes, financiamos procesos de crecimiento del empleo ciertamente significativos, quizá, o no tan quizá, con una objeción, y es que concretamos demasiada parte de esa deuda en un solo sector. Un sector válido, pero hay un principio de economía elemental de las finanzas que señala que hay que diversificar, que no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. Y nosotros habíamos puesto en esos 12 años hasta el 2007 casi un 13% de nuestro PIB y otro tanto del empleo en el sector de la construcción residencial. Y habíamos olvidado la diversificación hacia otros sectores más intensivos en conocimiento. Las cosas iban bien y habíamos optado por el primero de los itinerarios. Y es verdad que las cosas fueron en general bien, porque a 31 de diciembre del 2007 había aumentado la natalidad empresarial de forma significativa, la tasa de desempleo que había en la economía española era igual que el promedio europeo, del 8%, no había déficit público, en realidad había un superávit del 2,1% del PIB, la deuda pública era la más baja de Europa, era del 35,5% del PIB. Ese era el cuadro que presentaba la economía española en 31 de diciembre del 2007. Es verdad que cuando uno acercaba el foco, el escáner, lo que veía era algún otro desequilibrio importante. Los españoles nos habíamos endeudado hasta arriba. Entre otras cosas porque un año con otro necesitábamos del resto del mundo que nos prestara su ahorro. No solo no ahorrábamos, sino que nuestro desahorro iba aumentando. Y en 31 de diciembre del 2007 los españoles teníamos un déficit de ahorro en términos agregados equivalente al 10% de nuestro PIB. Eso quiere decir que un año con otro necesitábamos que nos prestaran del orden de 130-140.000 millones de euros. La mecánica era sencilla, los españoles gastábamos o invertíamos más de lo que generábamos en renta, íbamos a los bancos, les pedíamos dinero, o los bancos venían a nosotros a ofrecernos de forma proactiva sus ahorros, y como aquí no había, los bancos iban a los mercados mayoristas, a los mercados interbancarios, cargaban el ahorro que les prestaban los bancos alemanes, holandeses, noruegos, etcétera, y lo traían aquí, lo circulaban a través de las 45.000 oficinas bancarias que en 31 de diciembre del 2007 había en nuestro país. El proceso podría incluso desde el punto de vista económico no objetarse si alguien no tiene ahorro y lo tiene otra persona que no sabe qué hacer con él. Lo lógico es que en una economía moderna ese ahorro fluya hacia destinos donde la inversión es más productiva. El problema, como decía antes, es que nosotros invertíamos una parte mayoritaria, muy mayoritaria de nuestro ahorro
en el sector de la construcción residencial, que era un sector altamente endeudado y que no es un sector que por propia definición sea muy generador de innovaciones. En estas, en el verano del 2007, llega el chispazo de la crisis de Estados Unidos. La crisis de la que se está saliendo ahora no es una crisis europea, no es una crisis originalmente española, es una crisis, como se decía antes en la publicidad de una marca de cigarrillos, genuinamente americana. Tuvo su emergencia en el sistema financiero de los Estados Unidos y, como ocurre ya desde los años 80, las crisis no son locales. Las crisis de origen financiero son todas globales e inmediatamente prendió en Europa y prendió fundamentalmente en aquellos países que tenían dos limitaciones: un alto nivel de endeudamiento y dos, una carga de construcción residencial y de promoción inmobiliaria elevada. ¿Qué eran los síntomas, los problemas que emergieron en Estados Unidos? Aquello fue una crisis hipotecaria, recordemos. A partir de entonces, el tratamiento de la crisis a uno y otro lado del Atlántico fue distinto. Estados Unidos optó por un planteamiento pragmático, quizá porque tenía en el recuerdo lo que había ocurrido durante la Gran Depresión, que también surgió allí, y por eso no titubearon. Y ante la aparición de un desplome en la actividad económica, de una elevación en el desempleo, las administraciones de aquel país se aprestaron a adoptar decisiones claras de estímulo económico. Lo hicieron, en principio, por la vía de la política presupuestaria. El primer programa de estímulo presupuestario en Estados Unidos fue apenas 3 semanas después de emergencia de la crisis, 650.000 millones de dólares, y tiempo después, unas semanas después, el Banco Central de aquel país adoptó decisiones monetarias igualmente excepcionales. Bajó el tipo de interés a 0 e inició una inundación de liquidez con el fin de que ese circuito básico en cualquier moderna economía, que es el circuito del crédito, no se colapsara. En Europa titubeamos, en algunos países más que en otros, pero las instituciones europeas titubearon. El Banco Central Europeo no abrió la boca. No solo no abrió la boca, sino que todavía, 2 meses antes de la quiebra de Lehman Brothers, en octubre del 2008, subió tipos de interés, porque su principal temor era la posibilidad de que hubiera un rebote de la inflación en la eurozona, cuando estaban ya germinadas las bases de la gran recesión. Y en la política presupuestaria, no solo en Europa optamos por el pragmatismo estadounidense, sino que, aplicando prejuicios, diseñamos políticas presupuestarias basadas en la austeridad, en una austeridad mal entendida. Significó eso una contracción del gasto y de la inversión pública muy intensa en la mayoría de los países y en algunos otros incluso elevaciones de impuestos. Cuando una economía está cayendo en su actividad, está en recesión, si además el principal agente económico, que es el sector público, pisa adicionalmente el freno, el resultado, lógicamente, es más recesión. Y Europa profundizó la recesión. Profundizó la recesión hasta el punto de crear la mayor crisis en la historia desde que existe la Unión Europea y la principal amenaza a la integridad del euro. No fue solo Grecia. En el verano del 2012, España e Italia estuvieron a punto de excluirse del euro. El bono público español o el bono público italiano cotizaba como si fuera un bono del tercer mundo. Y la situación era tan grave, las economías en recesión, las tasas de paro arriba
y los mercados financieros desconfiando de la homogeneidad, de la permanencia del euro, que finalmente, el 26 de julio del 2012, apareció en escena el presidente del Banco Central Europeo y dijo aquello de: haré todo lo que esté en mi mano por evitar que los mercados excluyan de la moneda única a países como Italia y España. Fue abrir la boca, decir esto, y los mercados volvieron a la normalidad. Una gran lección. No se puede uno fiar a pie juntillas del veredicto de los mercados, pero mucho menos las políticas económicas se pueden hacer atendiendo al oráculo de los mercados, porque los mercados no siempre se pronuncian de forma eficiente. En este caso, lo que querían era saber si en la eurozona había alguien de guardia, había alguien capaz de tutelar la integridad del euro, como había ocurrido en Estados Unidos años antes. Afortunadamente, más vale tarde, el Banco Central actuó. No solamente el Banco Central, sino que las instituciones europeas iniciaron un proceso de amparo, de rescates a algunas economías cuyas finanzas públicas eran insostenibles. Una de ellas fue la española. Las autoridades españolas, en junio de ese año 2012, pidieron un rescate bancario. Una parte importante del sistema bancario no tenía el capital suficiente para funcionar. Los bancos, como saben, a diferencia de otras empresas, de las mercerías, necesitan un capital mínimo para poder andar. Y la crisis, el impacto del deterioro de las carteras de préstamos vinculados a la construcción residencial y a la actividad inmobiliaria había dejado a algunas entidades bancarias en una situación muy delicada. Por eso hicieron bien las autoridades españolas, aunque luego me ha extrañado, lo han tratado de camuflar como si fuera otra cosa. Hicieron bien en pedir un rescate bancario, una línea de crédito de 100.000 millones de euros. Lógicamente, a cambio de esos 100.000 millones de euros, la Troika pidió que cumpliéramos una serie de condiciones, un memorando de entendimiento que suponía, claro, una menor discrecionalidad de las autoridades españolas para llevar a cabo la política económica. De esos 100.000 millones, las autoridades españolas utilizaron 43.000, con tipos de interés ciertamente bajos, ayudaron a los bancos que necesitaban más capital y poco a poco se fue normalizando el proceso de crecimiento. Desde hace un año y pico, el Banco Central, aquella promesa de haré todo lo que esté en mi mano, la ha pasado a limpio, la ha cumplido y está haciendo lo que hicieron el Banco de Estados Unidos, el Banco Central de Inglaterra, hace 5 años. Está comprando deuda pública todos los meses por 60.000 millones de euros. Y eso nos viene muy bien a economías como la española, que seguimos altamente endeudados. La mala herencia de la etapa anterior no fue la deuda pública, que, como he dicho hace un rato, no existía apenas. Era la deuda privada. Entre las familias y las empresas debíamos casi el 300% del PIB. Por eso las actuaciones tardías, pero bienvenidas, del Banco Central Europeo vinieron bien. Lo que no vino nada bien fue las políticas presupuestarias, las políticas de austeridad que han sacrificado buena parte de las dotaciones de capital de la economía española, con las que la economía puede garantizar el crecimiento futuro. Es verdad que ahora mismo la economía española está creciendo, y está creciendo un poco más que la media europea. Pero está creciendo un poco más que la media europea porque las ayudas externas, los factores externos,
han recibido un mejor impacto en la economía española que en otras economías. Estamos creciendo algo más porque también caímos más y el rebote está siendo un poquito más explícito. Estamos creciendo más porque, como he dicho, el Banco Central Europeo a quien ha favorecido es a los altamente endeudados. Que tengamos el Euribor por los suelos le viene de maravilla a las familias y a las empresas que están endeudados con referencia al Euribor. Pero como en esta crisis la austeridad no solo no ha conseguido facilitar el crecimiento, sino que al caer el crecimiento ha caído la recaudación de impuestos y el resultado es que tenemos 3 veces la deuda pública que teníamos en el 2007. La austeridad no es expansiva, la austeridad es contractiva, sobre todo cuando se practica con las economías cayendo. 100.000 millones de deuda significa un 100% del PIB, significa mucha deuda. Significa que un año con otro tenemos que apartar una parte de gasto público muy importante para pagar intereses. Por eso no es baladí que el Banco Central Europeo facilite las cosas y mantenga los tipos de interés con los que financiamos la deuda muy bajos. Con todo, para este año el Gobierno ya había consignado unos 34.000 millones de euros solo en intereses de la deuda pública. Primer elemento que está favoreciendo nuestro crecimiento, actuaciones del Banco Central en la dirección correcta, en la dirección de mayor estímulo. 2. Como consecuencia de eso, el tipo de cambio del euro se ha depreciado sobre todo frente al dólar. Y esto es muy bueno, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Quizá la única contrapartida positiva de esta crisis es que ha obligado a pequeñas empresas a exportar. Siempre habría ocurrido. Cuando la economía española entraba en recesión, el empresario pequeño cogía la cartera y se iba a buscar demanda fuera de nuestro país. Pero es verdad que cuando venía la recuperación, se volvía a casa, dejaba la cartera de pedidos y trataba de atender la demanda nacional. Ahora no. Hemos visto algo muy favorable. Uno, ha aumentado el censo de pequeñas empresas y medianas exportadoras, el número de empresas que exportan de forma regular. 2, ha aumentado la diversificación geográfica de lo que venden, de las exportaciones. Y ahora prácticamente la mitad de lo que venden las empresas españolas fuera lo venden en la eurozona, pero la otra mitad está, valga la expresión, dolarizado. Lo venden a países en los que utilizan el dólar como moneda de referencia. Por eso es muy importante la depreciación del euro frente al dólar. Ha supuesto un incremento de las exportaciones. Es una muy buena noticia. Todavía están creciendo las exportaciones hoy. Están creciendo a ritmos del 5,5% o del 6%, lo cual está muy bien. Segundo factor. Tercer factor que está propulsando el crecimiento de la economía española es el precio de las materias primas. Estamos en mínimos de muchas materias primas, pero sobre todo de los hidrocarburos, del petróleo y del gas. La economía española es la economía más dependiente de las importaciones de crudo. Que el precio del barril de Brent haya caído hasta niveles por debajo de los $50 el barril es una excelente noticia. Es como si nos hicieran una transferencia a nuestra cuenta agregada. Ha habido un tercer factor que está facilitando el crecimiento de la economía española y es sobre todo el crecimiento de las exportaciones y es la caída de los salarios. La propia crisis, en propios periodos de crisis, la capacidad de negociación de los salarios
se debilita, pero ahora se debilitó mucho más como consecuencia de la reforma del mercado de trabajo. Y el resultado ha sido una estabilización e incluso una caída en el salario por hora y, desde luego, en esa otra referencia importante de la productividad de las empresas, que son los costes laborales unitarios, es decir, el coste laboral por unidad de producto. Es verdad que hasta 2007 los costes laborales unitarios en la economía española, que tenían un punto de partida relativamente bajo, fueron subiendo, pero prácticamente desde el 2011 se han estabilizado y han caído, con lo cual han fortalecido la capacidad competitiva de los productos españoles vía precio. La pregunta en este punto, una vez que revisamos los tres factores que de forma, o los cuatro, que de forma fundamental están propulsando el crecimiento de la economía: dinero abundante, dinero barato, tipo de cambio favorable a las exportaciones, precios de las materias primas reducidos y salarios relativamente bajos, la cuestión que cualquier economista o cualquier empresario se hace es: ¿estos factores son permanentes o son circunstanciales? ¿O tienen fecha de caducidad? La segunda pregunta que nos hacemos es: ¿en la gestión de la crisis hemos aprovechado para evitar alguna de las limitaciones, algunos de los problemas del pasado y sentar las bases para que nuestro crecimiento futuro sea más sostenible, menos vulnerable? Y la respuesta es no. La respuesta es no. La economía española es vulnerable a la retirada de esos factores motrices. El Banco Central Europeo ya ha dicho que en septiembre del 2016 va a empezar a retirar la bebida de la fiesta, el ponche de la fiesta. Es lógico. El Banco Central de los Estados Unidos lo iba a hacer la semana pasada. Probablemente lo hará antes de final de año. Consecuentemente, el euro no se va a depreciar de forma indefinida. No deja de ser anómalo que tengamos precios en el barril de petróleo en mínimos históricos. Yo no quiero decir que vayan a crecer de forma significativa, pero estar muy por debajo de $50 el barril no es normal. Y los salarios, los costes del trabajo, que han posibilitado el aumento de las exportaciones, no pueden estar toda la vida en el nivel que están actualmente. Pero no por razones fundamentalmente sociales, sino por razones fundamentalmente técnicas, económicas. En primer lugar, porque una economía con salarios bajos y empleo fundamentalmente precario no fortalece la confianza, no fortalece decisiones de gasto en consumo duradero. La gente no se anima a cambiar el sofá, la gente no se anima a hacer planes económicos a medio plazo. No hay peor cómplice del crecimiento económico que la falta, la insuficiente confianza. Pero es que ocurre que la familia media española está muy endeudada. Es una de las consecuencias de la crisis anterior. En torno a un 125% de la renta disponible en un año es deuda de las familias. Para que puedan seguir pagando las deudas, o para que las paguen con menos esfuerzo, es necesario que las rentas suban. Pero hay una tercera razón, y es que sería un peligro que las empresas españolas se acostumbraran o nos acostumbráramos a seguir produciendo bienes y servicios en los que es trascendental un salario bajo. Porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. No tiene sentido. Si nos acabamos reespecializando en sectores poco intensivos en innovación, en sectores de tecnología media-baja, o más bien baja que media, seremos vulnerables a otras economías con salarios, con precios del factor trabajo
más reducidos. Este país no puede competir. Este país es la 10ª, la 9ª economía más importante del mundo por su peso en báscula, por el valor de su PIB. La aspiración no tiene que ser ir precarizando el empleo, lo cual significa poca intensidad en formación, poca intensidad en identificación de los trabajadores con los propósitos de la empresa. No podemos profundizar en salarios muy bajos, salarios hoy medios inferiores a los que había en el 2007, porque las decisiones de gasto de las familias no se corresponderán con esas rentas bajas y porque no se liberarán de la deuda que pesa, que sigue pesando. Tenemos que hacer el desplazamiento hacia una economía algo más moderna. Y aquí caben dos opciones. Una, confiar en los gobiernos, en las autoridades. Desde el punto de vista empresarial, no conviene. No conviene. No lo van a hacer. Hemos visto cómo en los ajustes presupuestarios, una de las muchas partidas sacrificadas ha sido la inversión en capital tecnológico, en investigación, desarrollo, en todas las formas de educación. Si eso en el mundo nuestro, de las empresas, lo hiciéramos, el responsable de la empresa que lo hiciera estaría tirándose un tiro en el pie, estaría limitando sus posibilidades de competitividad futuras. Pero efectivamente hemos sido uno de los países de Europa, con datos relativamente recientes, en los que hemos sacrificado en mayor medida estas partidas. La crisis ha sacrificado todas las dotaciones de capital, pero en unos países más que en otros. Nosotros tenemos ahora menos dotación de capital físico. Es verdad que teníamos buenas dotaciones de capital físico en el 2007 y las seguimos teniendo. Sobre todo de capital público, infraestructuras, etcétera. Pero la inversión, la formación bruta de capital, la inversión empresarial, ha caído durante estos 7 años. Hay muchas empresas que no han ampliado capacidad. Hay muchas empresas, además, que no han ampliado capital tecnológico, que es la segunda modalidad de capital. Incluso las infraestructuras tecnológicas. Hoy ya no se entiende competir en el mundo sin una intensidad en tecnologías de la información y de la comunicación. No se entiende. Pero las infraestructuras tecnológicas en nuestro país se paralizaron y la inversión en las empresas también. El capital humano ha sido dañado. Es lógico. El principal exponente del daño al capital humano es una tasa de desempleo históricamente elevada. Pero fíjense, a mí me preocupa casi más que el nivel de la tasa general de desempleo, el componente estructural de esa tasa de desempleo, es decir, el componente enquistado, aquellos desempleados cuyas habilidades van a quedar obsoletas, fuera de juego de lo que es la demanda en el futuro, porque el mundo está cambiando. Esa economía globalizada que reza el enunciado no se ha quedado quieta durante la crisis. Ha habido algunas economías consideradas menos desarrolladas que han invertido en I+D 3 veces lo que ha invertido Europa, más de 3 veces lo que ha invertido España, que han fortalecido la calidad del capital humano y que no han dejado de invertir en estos años. Es altamente probable que aun cuando se siga reduciendo el volumen de desempleo, los españoles tengamos una tasa estructural de desempleo relativamente alta. Españoles cuya reconversión, cuyo reciclaje va a ser difícil. Y hay una cuarta modalidad de capital, en mi opinión, que es importante y que ha sufrido una gran erosión en estos años. Es el denominado capital social. El capital basado en la confianza.
de la que las sociedades laborales pueden hacer gala, y con razón. Es el capital que cada vez en mayor medida explica el crecimiento, sobre todo su sostenibilidad a medio y largo plazo. Confianza en las instituciones. Se ha erosionado mucho durante la crisis. Pasen revista, hagan memoria a qué instituciones tienen hoy un nivel de confianza, proyectan confianza en el resto de los agentes económicos en mayor medida que en el 2007, y tendrán problemas, desde los supervisores económicos, financieros, hasta las instituciones de justicia, pasando por instituciones privadas, financieras, empresas grandes, etcétera, han visto erosionada la necesaria confianza. Pero el capital social también hace referencia a la confianza entre la gente, entre los que forman parte de una empresa, entre las empresas entre sí, en la capacidad para que, sin necesidad de firmar muchos papeles o sin apelar en exceso a la burocracia, se puedan hacer planes económicos, se puedan llevar a cabo operaciones económicas. Eso está dañado. Hay ámbitos en los que no se ha dañado en exceso, pero en el conjunto de la economía española sí. ¿Qué sería necesario llevar a cabo ahora mismo para acoplar la capacidad innovadora, la capacidad de modernización al tamaño de nuestra economía? Bueno, como en nuestra vida como gestores empresariales, cuando uno se enfrenta a la gestión empresarial, tiene que tener una pequeña habilidad, y es saber distinguir entre lo urgente y lo importante. Y lo urgente es garantizar que la eurozona siga creciendo. Nosotros formamos parte de una comunidad de vecinos cuyo margen de maniobra es reducido, porque lo hemos cedido al conjunto de la Unión o de la eurozona. Es clave que la política monetaria siga teniendo ese tono adaptativo, estimulador, al menos hasta el año que viene, bien entrado el año que viene. 2. Es necesario alterar, algo ya se ha hecho, algo se ha atenuado, la intensidad de la austeridad. No quiero decir que haya que tener déficits públicos o elevadas deudas públicas. No, no, no. Quiero decir simplemente que hay que distribuir en el tiempo los esfuerzos para reducirlo. Hay que ver experiencias que han hecho otros países, como el Reino Unido o Estados Unidos. Cuando las economías crecen, Estados Unidos ahora crece casi al 3%, es el momento de empezar a reducir gasto, pero no cuando la economía se caía. No solamente hay que distribuir en el tiempo esos esfuerzos, sino que también habría que procurar concretar planes de inversión europeos. El plan Juncker es una señal en ese sentido favorable. Es una señal que va a tratar de invertir 315.000 millones de euros en infraestructuras tecnológicas, en tecnologías de la información, en redes energéticas, en el fomento de la natalidad empresarial, en procurar que nazcan nuevas empresas y contesten, ayuden a regenerar la especie. E importante, aunque no sea urgente para ese año, es empezar a cambiar el patrón de crecimiento de nuestra economía. Y ahí no cabe confiar en las autoridades. Yo creo que tenemos que ser quienes tenemos responsabilidades empresariales los que debemos procurar ir avanzando en esa dirección, no solo de innovación en el sentido tradicional, sino en general tratando de hacer las cosas mejor, tratando de identificar cuándo, no solo para la innovación, sino para otras áreas en la gestión empresarial, empieza a ser relevante la dimensión y buscar dimensiones o las ventajas de dimensiones algo mayores para poder asentar procesos de internacionalización, para poder incorporar infraestructuras tecnológicas y garantizar una inserción en las tecnologías de la información que son condición básica para vender globalmente, pero también para invertir en la formación de la gente,
para conseguir su fidelización, para conseguir en última instancia que el factor trabajo no sea un factor precario y barato, sino sea un factor movilizador en última instancia también de innovación. Muchas veces tendemos a, como digo, a exigir a los gobiernos que nos resuelvan la papeleta. En algunos casos tienen que resolver. Ahora he vuelto a ver que ha salido el ranking, la liga de las economías en las que es más fácil alumbrar una empresa, y vemos cómo la economía española sigue en la posición 30 y tantas, porque en número de días, en número de trámites y en exigencia de capital mínimo somos una de las economías más retrasadas. No cuesta dinero, no hay ninguna partida presupuestaria que se tenga que usar para garantizar en última instancia una mayor vitalidad empresarial, para garantizar en última instancia que, como diría Schumpeter, la propia regeneración empresarial, la propia actuación de quienes llevan las empresas y de quienes quieren crear empresas, sea principalmente el motivo, la fuerza en última instancia que garantice la modernización de la economía. Yo creo que la economía española crecerá algo menos el año que viene. A mí no me preocupa, o no me debería preocupar, que del 3% que vamos a crecer este año pasáramos a crecer el 2,5%, como dice básicamente el consenso. Es más, cambiaría medio punto menos de crecimiento por algo de crecimiento de más calidad. La clave ahora, en el medio plazo de nuestra economía, es aprovechar esta inercia para crecer no más, sino para crecer mejor. Nada más y muchas gracias.